¿Arranco? ¿Ya? ¿Ya estamos? Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a seguir con lo que dejamos ayer, ¿sí? Ayer vimos el campamento, esperen que no se me compartió nada, a ver. Sentite libre, Javi, de grabar si querés. Y yo a ustedes los voy a poner acá chiquititos. Y se acuerdan que ayer vimos el campamento, que era lo que estaba alrededor del santuario, y además vimos el atrio, que ya dentro del santuario es el patio alrededor de la tienda de reunión. Y vimos que para entrar al santuario pasábamos por una puerta, lo primero que encontrábamos era el altar de sacrificios y después teníamos el lavacro o la fuente de agua. Bien, ahora nos vamos a meter en el lugar santo, que es el primer cuarto de la tienda de reunión, ¿sí? Les voy a agrandar mi pantalla, así ven bien. Bueno, ayer yo les dije algo interesante sobre el atrio. Yo les dije que podían entrar todos al atrio por la puerta, ¿sí? Esto quiere decir, cualquier persona del pueblo de Israel, de cualquier tribu, y además, obviamente no para jugar en el atrio, no, era para ir a llevar ofrendas o sacrificios. Podrían haber entrado también cualquiera de los levitas que no eran sacerdotes, y podrían entrar también, obviamente, los sacerdotes que eran los que oficiaban o ministraban en el santuario, ¿bien? Ahora, nos vamos a meter en el lugar santo, pero acá ya no va a poder entrar cualquier persona, ¿sí? Van a poder entrar solamente los sacerdotes o en su caso también el sumo sacerdote, ¿sí? Y esto que ustedes ven acá es un día típico en el lugar santo. En el lugar santo iban a haber 3 muebles, ¿sí? Se les llama, u objetos, claves, ¿sí? Acá, porque en realidad no había más nada, pero era todo lo que tenía que haber, ¿sí? Y ustedes acá están viendo sacerdotes comunes, ¿sí? Donde a mí me da la sensación que si esto hubiera sido una foto que sacaron en el lugar santo, esto hubiera sido un día sábado, y ahora les voy a contar por qué. Arrancamos de izquierda a derecha para ver bien qué había. En primer lugar tenemos acá un candelabro, ¿sí? De oro. Y el candelabro de oro tenía, si bien no se saben las medidas exactas, tenía, sí, 7 brazos. El candelabro se alimentaba, para que la llama esté encendida, con aceite de oliva. Y además, las llamas, o sea, el candelabro, tenía que estar siempre encendido. No podía prenderse a la mañana cuando se levantaban los sacerdotes, o a la noche se apagaba cuando se iban todos a dormir. No. Siempre, 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 siempre tenía que estar prendido el candelabro, ¿sí? Ya vamos a ver también que esto tiene varias implicancias en lo que significa. Yo supongo que lo que está llevando acá este sacerdote es su jarra con el aceite, ¿no? Como para mantenerlo siempre encendido. A su vez, tenemos acá, bien cerca de esto que ustedes ven acá de colores, que era el velo, ¿sí? El velo separaba el lugar santo de lo que venía atrás, que era el lugar santísimo. Y de detalle de color, el velo, este es el velo del que ustedes han leído en sus Biblias, que cuando Jesús muere se rasga el velo en el templo, ¿sí? Bueno, este era el velo, digamos, o sea, no este en particular, porque ya en ese momento el templo que existía era un templo con cimientos, ¿sí? Un templo con ladrillos, digamos. Este templo era eh, desarmable, ¿sí? Se llevaba de un lado a otro. Pero
El velo era precioso y además era muy pesado, era muy grueso. No era, no sé, como la cortina del baño que nosotros tenemos, que es finita, no, o alguna cortina de nuestra casa, no. Era un buen cortinón que separaba ambos lugares. Porque del otro lado, ya vamos a ver, eh, estaba justamente la presencia de Dios. Y este velo era una de las tantas representaciones de que nosotros todavía estamos separados por el pecado de Dios. Pero volviendo un poco a los muebles, ¿sí? Acá tenemos el incensario, ¿sí? ¿Qué es el incensario? Bueno, ¿dónde se quemaba el incienso? También eran de oro. Muchos de estos muebles en general y también los del atrio eran algunos de oro puro y otros de madera de acacia, ¿sí? Cubiertos de oro. Y el incensario servía justamente para quemar el incienso. El incienso era una mezcla de especias que era una mezcla única que se preparaba justamente solamente para servir en el santuario. No se utilizaba esa mezcla en ningún otro lugar, ¿sí? No era que, bueno, quiero esta mezcla para prender un poquito en mi casa y que haya aroma rico o para alguna celebración. No. Solamente se utilizaba porque era algo sumamente santo también, era sagrado y se utilizaba, ¿sí? Únicamente para servir a Dios. Y ustedes tal vez habrán leído alguna de estas expresiones de que era aroma agradable a Jehová, ¿sí? Esto también se utiliza para referirse justamente cuando se quemaba el incienso, y ahora me estoy acordando que tal vez hasta se utilizaba también, si mal no recuerdo, para cuando se hacía un sacrificio de algún animal. Y acá, hacia la derecha, tenemos algo interesante, ¿sí? Perdón, de paso, repasamos los puntos cardinales. El si uno entraba al santuario, yo atrás iba a tener el este. O sea que si cuando yo entro al lugar santo, si tengo el candelabro a mi izquierda, ese candelabro va a estar hacia el sur. El incensario va a estar hacia el oeste y la mesa de la proposición tiene varios nombres, pero se la puede encontrar como mesa de la proposición, mesa de los panes de la presencia o mesa de los panes sin levadura también. Pero me gusta la proposición porque no había solamente eh, panes sin levadura, había 12 panes sin levadura que entre algunas cosas representaban al Padre y al Hijo, representaban también a las 12 tribus de Israel, por eso también había 12. Estos panes se renovaban los días sábado, por eso si yo veo acá al sacerdote, para mí este día tendría que haber sido seguro sábado. Y, uy, lo corrí. Y además, ustedes verán acá, ¿dónde está la flecha? Como unas copas de oro también, ¿no? Estos eran parte de los utensilios que servían para las libaciones. Y entre todas estas palabras raras que estamos escuchando, en realidad las libaciones no eran más que jugo de uva, ¿sí? Obviamente sin fermentar. Recuerden que todo lo que fuera la fermentación, la levadura en las comidas y en las bebidas, generalmente representaba el pecado, ¿sí? Fíjense que cuán parecido es a lo que nosotros comemos y tomamos representando la sangre y el cuerpo de Jesús en la Santa Cena, ¿no? Ahora bien, tenemos entonces candelabro, incensario y mesa de los panes sin levadura o de la proposición o de la presencia, ¿sí? Es interesante esto, ahora ya vamos a charlar por qué de la presencia. Y proposición, por si no sabían, yo no lo sabía, así que
significa en realidad también esto de el rostro, la faz o la presencia, ¿sí? Nos movemos, ¿sí? Para adelante y vamos a meternos un poco en los significados, ¿sí? El candelabro. Antes, lo que vimos ayer, también siempre buscábamos encontrar estos dos significados, ¿no? Tanto en la vida de Jesús como en nuestra vida. Pero hoy les vamos a ir agregando algún detallecito más para aquellos curiosos que puedan meterse un poco más de lleno en este tema si les interesa. En la vida de Jesús, ¿qué dijimos? ¿Qué pasó? Por el campamento, porque vivió acá, tuvo una vida normal, digamos, vivió también su ministerio hasta la muerte en la cruz. Cuando llegamos al altar, es la muerte en la cruz. Cuando llegamos al lavacro, tenemos su resurrección. Ahora, ¿qué pasó después que resucitó? Bueno, sí, sabemos que estuvo acá en la tierra 40 días con los hombres, pero después, ¿qué hizo? Ascendió. ¿Y qué estuvo haciendo Jesús todo este tiempo? No estuvo tomando sol, ¿sí? Y esto de preparar lugar, ¿sí? Tiene que ver también, porque Él nos dijo, voy a preparar lugar para nosotros, pero no solo por esta cuestión de que dudo que Jesús necesite años y años y años, desde que ascendió hasta hoy, para preparar todas las casas para nosotros. Seguramente estuvo haciendo algo más, y este algo más era justamente ministrar en el santuario celestial real, porque recordemos que el tabernáculo o el santuario de acá en la tierra era una copia del de arriba. Entonces, ¿cómo puede ser? Si acá en la tierra teníamos campamento, teníamos altar, teníamos fuente, ¿por qué no va a haber un lugar santo y un lugar santísimo en el cielo también? Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús asciende? Bueno, comienza a ministrar en el lugar santo, ¿sí? Ahora, en el momento, ¿sí? Él pasa y alimenta el candelabro. Y esto, ¿sí? En realidad lo vamos a ver reflejado en Apocalipsis. Si no recuerdan tal vez todo lo que decía, tal vez a modo de título recordarán que Apocalipsis habla de 7 iglesias, habla de que las 7 iglesias eran 7 candelabros, ¿sí? Que iluminan la historia a través de la humanidad. Fueron sí 7 iglesias literales, pero también fueron 7 iglesias simbólicas. De hecho, nosotros representamos la última, la de la Odisea. Y este aceite va a ser el Espíritu Santo. También el fuego es representado por el Espíritu Santo, perdón, al revés, el Espíritu Santo es representado por el fuego, pero todo esto está íntimamente relacionado, ¿sí? Una iglesia no puede brillar sin su Espíritu Santo, y por eso también era muy importante que el candelabro esté siempre prendido, porque el Espíritu Santo debía estar siempre en las iglesias para que ellas brillaran. Y además, fíjense que si bien Jesús pasa por el candelabro, el efecto, digamos, continúa hasta los fines de la humanidad, hasta que Él vuelva y se resuelva finalmente el, el problema del pecado. Ahora, ¿a mí en qué me impacta esto? Bueno, la verdad que saber que mientras Jesús está en el cielo, que yo pueda contar hoy con el Espíritu Santo para que guíe mis acciones, mis pensamientos, la verdad que es un montón, porque Él me dijo antes de que ascendiera, yo les voy a mandar a un consolador, a alguien que los ayude. Consolador me imagino que debe tener también varias aristas, ¿no? Ese nombre, pero entre otras cosas, ellos, imagínense, los discípulos pasaban de estar tristes porque Jesús se iba, pero este consolador los iba a venir a vivir en todos nosotros. Entonces, fíjense que no solo como sacerdote, ¿sí? Que yo podía prender ese candelabro en el Antiguo Testamento, sino como pueblo, ¿sí? Saber que Dios iba a mandar a ese Espíritu Santo y para que esté presente siempre en el pueblo,
era maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios nunca iba a estar lejos de su pueblo, por más que Jesús ya fuera a estar en el cielo. ¿Qué más había? Bueno, seguimos con los panes de la proposición, o mesa en realidad de los panes de la proposición. En la vida de Jesús, ¿sí? Ya dijimos que ministraba o pasaba por el candelabro en el lugar santo. Ahora, eso es bastante explícito, el equivalente de candelabro, Jesús en el santuario, 7 iglesias, eso está bastante explícito en Apocalipsis. Lo mismo vamos a ver en el incensario. Pero en cuanto a las mesas de la proposición, tal vez hay que hacer un estudio un poco más de qué significan las palabras en los idiomas originales para interpretar, ¿sí? Porque esto no es tan explícito, que la mesa de los panes de la proposición que miraba hacia el norte, y esto es no menor, representa el trono de Dios, ¿sí? Representa la presencia también del Padre. Fíjense que no solo esto, ¿sí? Sino que Padre e Hijo, Jesús se sienta a la diestra del Padre. Además, otro significado que ya dijimos, vino y pan también representaban el cuerpo y la sangre de Jesús. También los panes representan a Jesús porque él mismo también dijo que era el pan de vida. Entonces, como verán, estas cosas tienen múltiples significados. No es solamente una cosa, ¿sí? Pero recuerden, si alguno leyó Isaías, si mal no me acuerdo, o Jeremías, perdónenme, en este caso a veces me los confundo, pero el norte siempre representó el trono de Dios, siempre representó de dónde venían los pueblos o de Dios cuando había una batalla, por ejemplo, ¿sí? Así como el este representaba de dónde iba a venir el sol de justicia, de dónde va a venir Jesús por segunda vez, el norte siempre representó en la Biblia justamente esto, dónde estaba la ubicación divina, ¿sí? Para así decirlo. Ahora, ¿de qué me sirve a mí saber que había una mesa de los panes de la presencia? Y no es casualidad, se llama de la presencia. ¿De la presencia de quién? Bueno, de Dios. Y bueno, también para nosotros el pan, ¿sí? Como ustedes están haciendo cada mañana el pan espiritual, también es alimentarme de la palabra de Dios, es ese encuentro con Dios mismo para poder conocerlo más. Entonces, esa es un poco la elección de la mesa de los panes, ¿sí? Que yo me puedo acercar a él, que me puedo encontrar con él y que voy a tener siempre la palabra además. Entonces ya tenemos el Espíritu Santo y ahora nos encontramos con la palabra de Dios, ¿sí? Porque es un poco la forma práctica que hoy tenemos para acercarnos a Él. En nuestra vida, bueno, perdón, no, ya eso lo comentamos, me confundí, no me quería perder nada. Esto ustedes lo van a poder leer, esta ministración, esto que hace Jesús, esta revelación que hace Jesús a Juan, pasar con los 7 sellos mientras él pasa por la mesa de la proposición. Los 7 sellos en Apocalipsis, ¿sí? Y la última serie de 3, vamos a tener 7 iglesias, vamos a tener 7 sellos, ¿y qué otros 7 había? Las 7 trompetas. Entonces, cuando Jesús pasa, esto en Apocalipsis, lo repito, para que vayan y lo lean, no me crean todo lo que digo, sino que ustedes vayan y chequeen esto después, porque son temas que uno los va uniendo como si fuera con una aguja a lo largo de toda la Biblia. Entonces, cuando Jesús en el santuario celestial pasa por el incensario, ¿qué hace? Bueno, ese aroma agradable a Dios, ese incienso, representaba, y ojo acá, porque es muy común por ahí la confusión, yo lo aprendí hace no mucho, que en realidad el incienso no representa las oraciones del pueblo.
porque sí, el incienso era algo que se encendía justamente no solo para que hubiera olor rico, sino que además se encendía particularmente también para que coincidiera con los momentos de oración del pueblo. Entonces todo esto estaba muy relacionado. El incienso, sin embargo, no representa las oraciones del pueblo, sino que se añaden a las oraciones del pueblo. Y entonces, ¿qué significa en la vida de Jesús el incienso? Significan sus méritos, que por haber vivido una vida perfecta en la tierra, sin pecado, murió, resucitó. Esa obra perfecta, esos méritos de Jesús, son lo que agradan a Dios. Porque sinceramente, y esto ya en la aplicación a nuestra vida, mi oración no significa nada, no es ni lo suficiente digna para llegarle a Dios, por más que los ángeles la lleven al cielo, o sea, no es lo suficiente para ser oído ante el Padre. ¿Qué es lo que hace que Dios escuche mis oraciones? Es justamente esto, son los méritos de Jesús, ¿sí? Entonces, de vuelta, les repito la suma. Tenemos méritos de Jesús, que es el incienso, más lo que eran las oraciones del pueblo afuera del santuario, o mis oraciones hoy, que es mi manera de comunicarme con Dios. ¿Qué tengo? Bueno, una verdadera comunicación con Dios, ¿sí? Que como dice el himno, dulce oración, ya en el cielo no va a estar más, ¿no? Porque justamente es uno de los métodos creados por Dios para comunicarnos con Él hoy, a pesar de esta problemática del pecado, que no va a ser para siempre. Y ahora le voy a pedir a alguien, porque no les dejé mucho espacio hoy para que pregunten y charlen todavía, pero le voy a pedir a algún voluntario que me lea Primera de 'Alguien? Me parece, Juli, que no salió el versículo, como que se cortó. Sí. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén, y menos mal, ¿no? Porque ustedes fíjense, ¿en qué momento nosotros confesamos nuestros pecados y, y charlamos con Dios y somos honestos? Bueno, justamente es en el momento de la oración, ¿sí? Pero yo, sabiendo todo lo que ya venimos aprendiendo del santuario y sobre todo en este momento el incienso, porque yo sé que me escucha y que me va a limpiar de todo pecado y de toda maldad? Justamente por esto, porque en el medio sube este aroma agradable a Dios, que son los méritos de Jesús. Seguimos. A ver. Ahí está. Esto es una imagen para que ustedes vean de lo que eran, digamos, como los carbones del incienso, ¿sí? Que estos eran en realidad extractos de incienso que luego se quemaban y justamente largaban ese aroma agradable que yo les decía. Es un poco distinto a lo que uno usa hoy como saumeria, ¿no? Nada que ver. Sin embargo, dicen que era espectacular. Preguntas hasta acá. Comentarios, lo que quieran. ¿No? ¿Vamos bien? Aunque sea una manito así. Hola. Vamos. Sí. Un comentario, en verdad. Sí, dígame. Bueno, está muy lindo estas presentaciones y quería así agradecer por esta contribución al respecto del incenso, ¿no?
Cuando vos estabas charlando, yo me recordaba del versículo, una predicación que tengo yo de Apocalipsis 8, de 1 al 4, dice: luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y entonces es como que me trae más luz a esta escena, que esta escena va a desarrollar con la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios solo puede ser dada a nosotros si estuve con los méritos de Cristo Jesús. Entonces, o sea, y le dio mucho incienso para añadir a las oraciones, o sea, le dio mucho de la gracia de Jesús. Y entonces, cuando vos habló esta, para mí nueva, ¿viste? Porque a cada día aprendemos más, como que me cerró los puntos acá, y está, en verdad, está muy lindo, porque la primera vez que yo leí, yo le dije, bueno, entonces es decir que el pueblo de Dios oró más, o sea, los méritos son nuestros, y no es así, y no es así. El pueblo de Dios ora, pero el poder es de Jesucristo. Exacto, vos fíjate que se le añade, la palabra clave es que se le añade, o sea que no es lo mismo el incienso que las oraciones, el incienso fue añadido a las oraciones. Y excelente, Fernando, gracias por eso, porque justamente yo les decía que había 3 series de 7, ¿no? En Apocalipsis, entre un montón de otras cosas que hay en Apocalipsis, pero en cuanto a esto, teníamos los sellos, teníamos las trompetas y teníamos las iglesias, ¿sí? Entonces, justamente lo que es candelabro e iglesias es explícito. También se lee fácil que esta asociación en Apocalipsis. Si vas al incensario, también es fácil de identificar que los sellos están asociados al incensario, que es lo que vos acabas de leer. Ahora, en cuanto a lo de los panes, yo justamente les decía, la mesa de los panes, hay que hacer por ahí un análisis un poco más de lo que realmente significan las palabras en su idioma original para interpretar que esto en realidad se refiere a la mesa de los panes de la proposición. Pero como, fíjense que también está uno seguidito al lado del otro, ¿no? Sí. Está todo perfectamente diseñado por nuestro Dios. Así que gracias, Fernando, por eso. Muy bien. Juli, Adriana está me preguntando, Apocalipsis 8, del 1 al 5, Adriana. Ahí está. Ah, perdón, yo no estoy leyendo el chat. Ah, bien, pero sí. bien. Apocalipsis 8, del 1 al 5, ahí está. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo que se les haya ocurrido? Voy a chusmear acá el chat, te paso también. A ver. Bien, perfecto. Sí, yo también había escuchado muchas veces en mi vida que el incienso eran las oraciones de los santos. Y esto ya te digo, hace 2 meses que yo aprendí que no era así, o sea que quédate tranquilo, que es por ahí un error que no malintencionado ni mucho menos, sino que es por ahí la lectura más común que se hace de esto, pero no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Por la gracia de Dios vamos aprendiendo y vamos teniendo un poquito más de luz con el tiempo y vamos aprendiendo estos detalles, que en realidad no son nada de detalles, ¿no? Porque lo hacen a todo, ¿no? Y nos van cerrando más las ideas. Así que bien. Bueno, avanzamos. Espero que todos tengan sus hojas de ayer, ¿sí? Porque ahora que nos tocaba dibujar, ¿sí? Y simplemente vamos a agregarle algo chiquito a nuestro dibujo, que es lo que ustedes están viendo en naranja, ¿sí?
recuerden que yo lo hice esquemático, ustedes le pueden también poner los nombres, pero es simplemente como para que recuerden qué va en cada cosa y ir fijando los muebles, más que nada, del santuario. Esto que yo tengo acá, mirando hacia el sur, ¿qué iba a ser? A ver si ustedes me dicen y se acuerdan bien. ¿Qué era este cuadradito? Candelabro. Excelente, Anita. Anita, creo que era, porque pasó rápido tu nombre ahí. Este que teníamos acá, ¿qué era? Mirando hacia el oeste. Al norte de toda la mesa. Claro, acá estaba, este cuadradito acá era el incensario, y la mesa, muy bien, es lo que estaba acá mirando hacia el norte, la mesa de la proposición. Ahora, hagan también de paso, ya que están, esta raya que era ¿qué? El lugar santísimo. El velo. El velo. El velo que me separaba el lugar santo del lugar santísimo. Muy bien. Bueno, les doy 10 segundos para que dibujen esto. O más, 15 segundos les doy. Yo, mientras tanto, ¿sí? Voy a ir abriendo la página del juego, porque nos toca jugar, obviamente, ¿sí? Pero mientras ustedes van terminando siguiendo sus dibujitos, quiero que me los vayan mostrando, porque no quiero que se hagan los chantas con el dibujo. A ver si, ahí veo a María, a Donaldo, a Manuel, excelente esos dibujos. Anita, muy lindo, Mirta también, las obras de arte, excelente. No es inocente que yo los haga dibujar, yo amo el arte, yo pinto de hecho. Entonces yo aprovecho estas cosas, ¿sí? Inocentemente, para que la gente agarre un lápiz y una lapicera y saque ese artista que tiene dentro suyo. Así que, bueno, ¿nos vamos al lugar santo, les parece? A mí me surgió una pregunta ahora que estábamos haciendo el dibujo y demás. Sí. El incensario se reponía todo el tiempo, o sea, siempre estaba saliendo humo. Y el candelabro también, o sea, no se apagaba, pero la mesa de los panes, o sea, los panes solo se cambiaban los sábados. Sí. No era todo lo... Yo, Javi, acá por ahí ayúdame a hacer memoria, me parece que el incensario no estaba siempre necesariamente prendido, el candelabro sí, y la mesa de los panes sí, exactamente, se renovaba los sábados, porque se amasaba de tal manera, ¿sí? Se amasaba de tal manera el pan y se hacía de tal manera que durara toda la semana. El Javi me da el visto bueno, me dice que estamos en lo correcto. Sí, justamente. Y no es casualidad, que no es que se renovaba solamente 2, 3 veces a la semana, no, y no una vez a la semana y cualquier día. Se renovaba el sábado. Era ese día donde uno también se reconectaba con Dios, como nosotros hicimos ayer, y donde toda esta relación, ¿sí? Es como que se refresca el sábado de alguna manera, porque es el día de adoración especial. Entonces, bueno, ya para arrancar la semana ese pan estaba fresco incluso, ¿sí? Así que correcto, Anita, como vos decías en cuanto a los panes. Bueno, arrancamos con nuestro juego, a ver si nos quedó algo. Vamos con un ahorcado, ¿sí? Yo no les voy a decir nada, espérenme que los agrando. Ustedes los achico. Y acá son todas palabras con respecto al lugar santo, ¿sí? No tienen pista, así que ustedes las letras que ustedes quieran poner acá, ¿sí? Me las van diciendo y yo las voy marcando. Y no se preocupen, tienen varias vidas, así que, y hay varias palabras, así que estoy segura de que no van a perder, no se preocupen. Así que soy todo oídos, chicos. Si saben la palabra. Candelabro. Sí, es candelabro. La primera la suelen sacar rápido, así que muy bien. Anita es una luz. Bueno, mejor, justamente con el candelabro.
Chiste malo, perdón. Yo sola me río de mis chistes, chicos. Mi marido siempre me dice, vos sola te reís. Y bueno, yo me divierto en mi cabeza. Bien. ¿Qué sigue acá? Incensario. No tienen que ir de cero. A ver, ¿seguros? Vamos a ver. Parece que sí, sí. Incensario. Excelente. Me faltó la A. Ahí va. Excelente. Perfecto. Les dieron 10 puntos. No hay premios, chicos, lo lamento. Pero bien, por esos 10 puntos. A ver acá. Esa de la proposición. O de A la ver. presencia. Y vamos a ver cuál de todas las opciones era. Afiladísimos, ¿eh? Hoy están, pero... Sí, sí, sí. La medicación. Proposi. Y ahí, entre las dos sí, ¿qué va? ¿Una C, una S, una Z? ¿Qué va? Sí. Muy bien. Yo porque por ahí son palabras que muchas veces... me falta la O con tilde. Toda palabra termina en ción, va con C y con acento en la O, dice la regla gramatical. Muy bien. Exacto. Yo porque como son todas palabras nuevas, algunas, viste, que no nos solemos usar. Acá, a ver, hay que pensar un poco más. Porque los muebles ya los dijimos todos. La primera es pan, me parece. A ver, pan, vamos a probar. Pan de... Muy bien, era pan. Bien. ¿Y qué hacemos? Pan sin levadura. Pan sin levadura, excelente, muchachos. Muy bien. Excelente, qué buenos alumnos. Muy bien, seguimos. Esta tiene 3 palabras también. Estaba cerca del pan. A ver si se acuerdan. ¿Las copas de oro? Jugo de uva. Jugo de ¿Con uva. cuál vamos? ¿Copa? ¿Jugo de uva? Jugo de uva. A ver. Sí, jugo de uva. Era con J, muy bien. Jugo de uva. Ahí vamos. Bien. A ver, ¿qué sigue ahora? Una sola palabra. 6 letras. Esto también estaba dentro de uno de los 3 muebles. Y lo mencionamos. El carbón. A ver. El carbón. Me quedo con aceite. Acacia. Porque empieza con aceite. ¿Acacia? No. Aceite. Perdón. Aceite, sí. Muy bien. Igual bien, bien que te acordaste el tipo de madera. Muy bien. Acá tenemos otra palabra, varias letras, y les soy sincera, no me acuerdo cuál era esta. No me acuerdo, así que voy a depender de ustedes acá. A ver. Incensario. Tenemos una A. A ver dónde va una A. Y a ver, arranquemos con la A. ¿Qué Muy más? bien, ¿Quién da más? Muy bien, Mirta. Paso así precavido, muy bien. Claro, empiecen por lo fácil, no tienen que adivinar de una. Santísimo, ¿puede ser? Y vamos con la S, a ver. Termina con S también. Sacerdote, no, ¿sacerdotes? Sacerdotes. Muy bien, sí, excelente. Excelente. Muy bien. A ver, una más. 2 palabras ya son acá. Vamos Y con esto una A. Vamos con la A, sí, muy bien. Bueno, ya hice mi aporte, ¿eh? Muy bien. Fácil. La Pueden E, venir con la otra E. vocal. La E. Está clarísimo. ¿Me vieron? Fácil. La O. A ver. Muy bien, estaba por lo menos.
Espera. Espera. M. A ver, M. No. Uy, miren, la primera. Uy, ya de estamos. todo. Esto es el ahorcado, guarda, Y sí, pero miren Ya, que pero que vamos a vienen las que vocales. A, E, la I. la I. Muy bien. Valió por 2. Esto no es para un domingo a la mañana. Bueno, les voy a dar una pista. ¿Quieren? Santuario. Celestial. Excelente, muy bien. Me ganaron. Santuario celestial. Está bien. Pega, ¿no? Porque ya acá Jesús es donde estaba ministrando, ¿sí? Por favor, que conste en acta que aporté 2 vocales, ¿sí? Ya lo estoy anotando. Excelente, muy bien, muy bien. Está muy válido, está muy bien. Bueno, volvemos a nuestra presentación. Han aprendido muy bien estos conocimientos. Y vamos ya cerrando con nuestro hermoso lugar santísimo, ¿sí? Y el lugar santísimo, ¿sí? Ya acá no podía entrar cualquier cualquier persona, ni siquiera todos los sacerdotes. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y no podía entrar siempre. Solamente podía entrar una vez al año, ¿sí? ¿Cuándo? Bueno, esto que ustedes ven acá es un calendario de lo que es, digamos, nuestro calendario y en paralelo el calendario de Israel, ¿sí? Nosotros arrancamos el año en enero y termina en diciembre, pero ellos lo arrancaban en el mes de Nisan, que arranca en marzo, ¿sí? Por ende, ellos terminaban su año también en el marzo nuestro. Y a lo largo, ¿sí? de su año, tenían un montón de fiestas sumamente espirituales. De todas estas ustedes también pueden leer en Éxodo y en Levítico. Ahora, puede haber alguna de las fiestas, esta de las suertes, por ejemplo, fue bastante más histórica, tal vez tenía que ver más con la liberación del pueblo de Israel, cuando se pudo defender del rey Asuero. ¿Se acuerdan cuando Esther intervino por el pueblo? Bueno, esta era la fiesta que quedó a raíz del recordatorio de ese evento en el que el pueblo se defendió. Sin embargo, el resto de las fiestas, ¿sí? fueron fiestas instauradas por Dios mismo y todas tenían un significado, que esto es para otra charla, ¿sí? Tiene un paralelismo también en lo que es el altar, lo que es el lavacro, la fuente de agua, ¿sí? Lo que es todo lo que pasaba en el santuario, ¿sí? Tiene un paralelismo todo esto. Pero no vamos a meternos en eso porque es un montón. Lo que les quiero decir es esto. Había un buen día del año que era sumamente solemne, que era el Día del Perdón, o Yom Kippur, o Día de la Expiación, ¿sí? A mí me gusta decirle Día del Perdón porque es más fácil, entre todas las palabras nuevas que uno tal vez va aprendiendo a lo largo de estos cultos, pero expiación es más linda porque implica el perdón, pero también implica esta limpieza del pecado. ¿Y qué pasaba en el día de la expiación? No vamos a adentrarnos mucho en esto, pero en realidad lo que pasaba era que se limpiaban el santuario o se purificaba el santuario de todos los pecados que se habían depositado en el santuario por el pueblo durante todo el año, ¿sí? Y esos pecados, digamos, sí, no es que se limpiaban y por arte de magia, sino que, bueno, esperen, no me voy a adelantar, ahora vamos a eso. Vamos a ver, porque esto tiene que ver con cómo Dios termina resolviendo el pecado, ¿sí? ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Qué es esto? Si alguna vez ya vieron algo parecido a esto, ¿sí? ¿Recuerdan? El arca del pacto o el arca del testimonio, ¿sí? También se le dice. El arca y el lugar santísimo, ¿por qué era santísimo?
porque había un mueble de oro muy lindo. No, era santísimo porque además de esto, lo que en realidad estaba, ustedes ven que acá hay un brillo importante, vamos a decirle luz, era lo que es la Shekinah. La Shekinah en realidad era la presencia de Dios mismo. Si bien Dios no es que estaba encapsulado en esta lucecita, ¿sí? Era la manifestación de Dios en el lugar santísimo, ¿sí? Así como Dios no era solamente tal vez fuego en una zarza ardiente que no se consumía, ¿sí? Porque Dios es omnipresente, está en todos lados, acá se manifestaba de esta manera, ¿sí? Y de hecho el pueblo de afuera podía ver incluso la manifestación de Dios como la columna de nube de día o la columna de fuego de noche si se tenían que mover, ¿sí? Ahora, adentro del arca del pacto había 3 cosas. ¿Se acuerdan qué 3 cosas eran? A ver si La tabla de los La tabla de los mandamientos que Moisés vara había de tenido que reescribir porque recuerdan por lo que hablamos ayer, cuando ve que el pueblo estaba, él estuvo 40 días arriba del monte Sinaí, baja y ve que todo el pueblo estaba adorando al becerro de Baal y de lo que debe haber sentido, rompe las tablas originales que fueron escritas por Dios mismo y él vuelve a escribir otras. Entonces, esas son las que estaban metidas acá. ¿Qué más había? La La vara vara de de Aarón. vara de Aarón Aarón. que floreció. La vara de Aarón que floreció, muy bien. ¿Y qué otra cosa más? El maná. El maná. maná, excelente. A ver si dijeron bien. Bien, teníamos, imagínense que en esta vasija adentro está el maná, ¿sí? Tenemos las tablas de los mandamientos y tenemos la vara de Aarón florecida, acá como con unas plantitas. Ahora, también esto es para otro tema, pero el pacto y el arca del pacto justamente se llama así porque tiene que ver justamente con este pacto que ha hecho Dios con el pueblo a través de su ley. Y esto tiene que ver, les tiro palabras claves porque esto dispara un montón de temas, ¿sí? Que la ley esté acá, ¿sí? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque revela lo que siempre fue inamovible, revela, tiene que ver con que, a ver, déjenme ordenar mis palabras. Tiene que ver con la ley que se quebró con el pecado, ¿sí? Es el lugar, este lugar santísimo es donde se va a venir a resolver con la presencia de Jesús en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Tiene que estar todo esto, tienen que estar todos estos elementos para por fin resolver el tema del pecado. Y tiene que estar también para poder contrastar lo que hizo el pueblo contra esto, ¿sí? Y tiene que estar porque ahí nos dice cuál es el carácter de Dios. Tiene que estar porque ahí nos dice, entre otras cosas, cuál es el verdadero día de reposo. Tiene que ver finalmente con un tema de adoración, ¿sí? Ahora, todo esto, que son como una nube de palabras que se disparan, da para todo el lugar santísimo, da para todo el arca del pacto, pero hoy nos vamos a tener a un pedacito de todo esto, que es en realidad qué pasó, ¿sí? En Jesús cuando entra al lugar santísimo. Resumidamente, sí, porque también da para mucho la interpretación de las profecías de Daniel y de Apocalipsis, pero la conclusión es que para nosotros como adventistas del séptimo día, la profecía de Daniel de las 2300 tardes y mañanas nos indican que la fecha en la que Jesús iba a entrar al lugar santísimo en el cielo, ¿sí? O sea, ¿cuándo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo? ¿Cuándo iba a comenzar ese día del perdón en el cielo, ¿sí? Ahora, para nosotros, ¿sí? Nuestros cálculos nos han dado que ese día fue el 22 de octubre de 1844. La gente que interpretó esto en su momento, ¿sí? En 1840,
interpretó que en esa fecha iba a pasar otra cosa. Ellos interpretaron que cuando leyeron que se iba a purificar el santuario, esto es de Daniel, esto es un versículo de Daniel, iban a, que ahora lo vamos a leer, vayan buscando Daniel 8:14, ¿sí? Y ahora lo leemos. Ellos pensaron que Jesús iba a venir a la tierra y que con su presencia se iba a purificar la tierra, pero interpretaron mal el evento que iba a pasar. La fecha estaba bien, ¿sí? Ahora, Jesús en su vida, el evento y lo que representa es que iba a pasar en el cielo. Y fíjense que acá solamente podía pasar el sumo sacerdote, ¿sí? Yo les dije al principio que solo podía pasar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y si no se los dije, se los estoy diciendo ahora. Pero la realidad es que ya la persona que entrara ahí tenía que ser sumamente santa, ¿sí? Ustedes acá lo que están viendo al lado, que esta es la otra imagen, Cristina, perdón, que yo te quería decir ayer, que también la incorporé de ese librito que vos tenías, que es muy hermosa para mí, porque acá tenemos a Jesús como nuestro verdadero sumo sacerdote. Jesús no podría haber llegado al lugar santísimo, y esto ténganlo bien en claro, si no hubiera pasado por la vida acá en la tierra, si no hubiera practicado su ministerio de 3 años y medio, si no hubiera muerto en la cruz, si no hubiera resucitado, si no hubiera ascendido, si no hubiera pasado por el lugar santo, y si no hubiera pasado, y listo, y ahí, si no hubiera ministrado por el lugar santo, ¿sí? El sumo sacerdote, como Jesús, lo representaba de tal manera que tenía que ser intachable, ya hablamos de esto ayer. Pero Jesús, que era el sumo sacerdote posta, ¿sí? El verdadero, el original, ¿sí? También tuvo que pasar por todo este proceso. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era el puente, era el vínculo entre Dios y entre los hombres. Él no hubiera sido nuestro sumo sacerdote perfecto, ese vínculo, ese puente entre Dios y los hombres, si no hubiera esto. ¿Por qué? Porque antes de venir a la tierra, bien, Jesús era Dios, pero también tenía que ser hombre y pasar por todo esto y prepararse, y llegó a ser, dice Hebreos, nuestro sumo sacerdote. O sea que ¿fue siempre sumo sacerdote Jesús? No, tuvo que pasar por todas estas instancias previas. Y fíjense, les leo primero el versículo que tenemos acá abajo. Dice, el punto, este también lo leyó Javier ayer, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra en el trono de la majestad en los cielos, paréntesis, mesa de la proposición, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, un tabernáculo verdadero que levantó Dios y no el hombre es el santuario en el cielo. No puede haber otro, porque el de la tierra lo levantó el hombre, ¿sí? O sea que la Biblia es clara en cuanto a que hay un tabernáculo en el cielo. ¿Y de qué me sirve a mí saber todo esto? Bueno, fíjense que si bien todo el año el pueblo iba a confesar sus pecados y sacrificaban animales, ¿qué pasaba en el día de la expiación? ¿Por qué? Si la gente supuestamente ya se arrepintió en el altar, ¿por qué acá tiene que arrancar un juicio, que es justamente lo que arranca en el 22 de octubre de 1844 para nosotros? Es el juicio investigador. Este juicio era para el pueblo de Dios. Y vos me decís, pero Julieta, ¿para qué? Si la gente ya se había arrepentido, ya había ido a ofrecer su animal y todo antes, durante el año, ¿no contaba ya y con eso ya estaba? No, porque ese juicio que sucede funciona así. Jesús se presenta en el lugar santísimo y lo que dice es lo siguiente: a ver, ¿quiénes de todos los que profesaron seguir mi nombre, o en el santuario de la tierra es todos los que presentaron un sacrificio durante el año,
cuáles fueron sinceros y cuáles no. Lo que se juzga es justamente la sinceridad del pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se va a decir, bueno, está bien, el santuario está lleno de pecado de todo el año, o el santuario celestial está con todos los pecados de toda la humanidad, de toda la historia, pero hay que ver quiénes fueron sinceros y quiénes no. Bueno, durante el juicio investigador que arrancó el 22 de octubre de 1844, se decide eso. Se juzga justamente quién fue sincero y quién no. Para aquellos que fueron sinceros, Jesús le dice al Padre, Padre, ¿sabes qué? Él fue sincero. Mira mis méritos y no los de él. Y eso es lo que sucede. Y por eso es muy importante para mi vida que yo, mientras esto está sucediendo, porque desde que todos nosotros nacimos, está pasando un juicio investigador en el cielo. ¿Saben qué hacía el pueblo de Israel cuando era el día de expiación? El sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, pero ¿saben qué hacía? El pueblo oraba. Era un día sumamente solemne, se ayunaba, era algo que todos se habían preparado espiritualmente para arrepentirse de corazón. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros hoy, siglo XXI? Bueno, orar sinceramente todos los días para tener una relación estrecha con Dios y ser sinceros en nuestros arrepentimientos y orar para que Dios nos muestre todas esas cosas que nosotros tenemos que dejar y arrepentirnos. Tal vez que hicimos, pero no sentimos ni media gota de arrepentimiento. Bueno, que sea un arrepentimiento de corazón, ¿sí? Y que Jesús sea quien presente sus méritos por nosotros. ¿Alguien me puede leer Daniel 8:14? Así ya vamos cerrando. Y él dijo, hasta Sí. 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Gracias. Ese es el versículo que en su momento, en 1800, se malinterpretó. Pero es la fecha, en cuanto, no a la fecha, sino al evento que yo les decía. Fíjense, va a purificar el santuario, porque en el día de la expiación, ya les dije, se limpiaba, se ponía en cero el santuario en cuanto a los pecados. Y además, fíjense que dice del santuario. ¿Qué santuario? El del cielo, ¿sí? No me quiero meter mucho más en detalle porque también son las 8, pero sepan que no terminaba acá, no era simplemente, bueno, el sumo sacerdote entra y ya, no, se hacía un sacrificio especial, se pasaba por el lavacro para limpiarse para entrar al lugar santo, y la sangre del sacrificio se rociaba, ¿sí? Se asperjaba por sobre la tapa del arca. Pero no era solamente eso. El sumo sacerdote que se querían limpiar y purificar del santuario, bueno, el que origina el pecado fue Satanás. Entonces, la Biblia es muy clara con esto, se agarraba un carnero que era un carnero para Azazel, se dice, en el que se depositaban, se imponían las manos al carnero y se traspasaban simbólicamente los pecados a este carnero. Y fíjense que no se lo mataba al carnero este. Había una persona especial que lo sacaba hacia afuera del campamento incluso y lo dejaba abandonado y moría. Y eso va a tener todo un paralelismo con el milenio y Satanás y demás, ¿no? Pero fíjense cómo volvía a estar todo en cero, el pueblo reconciliado con Dios y el problema del pecado solucionado, ¿sí? Y si bien todo esto se llevaba a cabo en un año, esto Jesús viene a hacerlo una vez y para siempre, felizmente. Preguntas hasta acá, comentarios, cosas que se le vengan a la cabeza, porque si no, ya vamos con... tenemos, no sé, les pregunto a ustedes, ¿tenemos 10 minutos para cerrar con nuestro juego y la conclusión? A ver, no les veo las caras, voy a verle las caras, a ver si me hacen así o me hacen así. ¿Sí? Bien. Bueno, preguntas, comentarios, dudas.
¿No? Bien, bueno, vamos a dibujar, ¿les parece? Una cosa muy Mirta levantó la chiquitita. mano. Ah, perdón, Mirta, no te vi. Sí, decime. Capaz que estoy diciendo una barbaridad, pero a mí me entró una duda. ¿Quién sigue ministrando en el santuario la parte del candelabro, del incensario y de los panes mientras Jesús está en el lugar santísimo ahora? Buena pregunta, Mirta. Si bien en este momento, en realidad, lo que está funcionando... A ver, vos pensá que una vez que Jesús revela lo que fueron los 7 sellos, las 7 trompetas y el mensaje a las 7 iglesias, todo eso tiene un comienzo, pero no tiene una continuidad en el tiempo, ¿sí? Por si alguna vez leyeron, les tocó estudiar las lecciones de la escuela sabática de Apocalipsis, que son pesadas, pero siempre los sellos, las trompetas, las iglesias, todo tiene una correlación en la historia de la humanidad y tiene que ver, o sea, son hasta paralelos, todos representan momentos históricos. Entonces, desde el momento que Jesús lo reveló, esto ha continuado en la historia, o sea, como que ha tenido un impacto en la historia, o sea, que el paso de Jesús por esos lugares en el ministerio celestial han tenido un impacto que ha continuado, ¿sí? Bien. No creo que en este momento haya otro sacerdote ministrando en el santuario, Claro, justamente porque Jesús ya lo ha hecho. Y en este momento se va, o sea, está en el santuario, pero en el lugar santísimo. sí, sí, sí. ¿Tiene Gracias. sentido lo que Claro, significa? Julieta, Sí, hola, perdón, un aporte. Porque cuando nosotros vamos al santuario, percibimos una secuencia. Es decir, el sacerdote ministraba el lugar santo, pero ahora estamos hablando del día de la expiación. En el día de la expiación era un día único en que el sumo sacerdote nomás ministraba allí, pero en el lugar santísimo. Es decir, en el proceso cronológico ya pasó el tiempo de la administración en el lugar santo. Así pienso yo. exacto, Fernando, es correcto lo que estás diciendo, y no pasaban otras cosas, o sea, cuando el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo por el día de la expiación, no sucedían otras cosas en paralelo, ¿sí? Eran un día especial dedicado a eso. Obviamente ustedes piensen que en este momento, arrancando por los nombres de las personas que ya murieron, el juicio está cubriendo los nombres de todas las personas que alguna vez profesaron seguir a Dios o al Mesías o al concepto que hayan tenido más cercano de Dios. Están pasando por ese juicio. En algún momento nos va a tocar a nosotros, por eso, pero no sabemos cuándo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una vida de oración y hacernos dueños un poco de esto que está pasando, ¿no? Julieta, una pregunta. Sí. Bien, nosotros vimos que los sacrificios eran hechos por los judíos, ¿sí? Es decir, por la nación judía o por aquellos que estaban en el pueblo que participaban de la religión judía, ¿ok? Bueno, Sí. la pregunta es, si la sangre del cordero muerto era esparcido ahí en el santuario, representando allí Cristo sustituyendo el pecado del pueblo que hacía el sacrificio, y ahora llegamos en el día del juicio investigador y se está abriendo los libros, es decir, se está viendo la historia de la vida desde que nació los primeros padres acá en este mundo. La pregunta es, ¿y los que no participaron de este proceso? Es decir, esta sangre de personas que no está representada en el santuario para ser expiado. La pregunta, para resumir, sería, ¿el juicio sería solamente para el pueblo de Dios o para toda humanidad en este caso?
es solamente para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no metía mi pecado dentro del santuario a través del sacrificio, es decir, si yo no le pido a Dios que tome, que yo acepte, perdón, si yo no le digo a Dios que acepte a Jesús como mi sacrificio, ¿sí? Es decir, yo no voy a lograr que mis pecados eventualmente estén en el santuario. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Vamos primero al santuario de Israel, así lo ven más fácil. Yo tenía que llevar mi cordero para que, y arrepentirme y llevarlo ahí para que quede depositado en el santuario. Si yo no lo hacía, ¿sí? Nadie iba a morir por mi pecado. De hecho, ¿qué creemos nosotros como adventistas? Que aquellas personas que no acepten a Jesús, van a morir. Nadie va a morir por ellos. Van a morir y punto. Tampoco van a estar en un infierno eternamente, pero tampoco van a ir al cielo, tampoco después van a vivir en la tierra nueva. Entonces, nadie va a morir por ellos. Entonces, este juicio investigador es solamente para el pueblo de Dios, porque fue el pueblo de Dios el que tenía, el que llevaba los sacrificios y metían sus pecados adentro del santuario, ¿sí? El santuario es solamente purificado de los pecados de lo que la gente haya llevado su ovejita o su vaca o su cordero. Entonces, ¿qué pasaba? Imagínense que todo el pueblo, por eso era tan solemne la fiesta, todo el pueblo se arrepentía de corazón. Todo el pueblo tenía que tener este vínculo bien estrecho con el Señor. ¿Por qué? Porque si no, era una cuestión medio de vida o muerte. En ese momento, y mismo el sacerdote, imagínense, porque en ese momento el sumo sacerdote no era Jesús, no era un perfecto, él también ofrecía incluso su sacrificio por su familia, por su casa, por él, ¿sí? Pero Jesús no tuvo que hacer eso, no tuvo que pedir perdón por sus pecados. Pero sí, Fernando, no los quiero marear con más cosas. Claro, pero ahorita, perdón Julieta, ahorita estoy me recordando del versículo ahora que Jesús dijo, el que cree en mí tiene la vida eterna, el que no cree ya está condenado, es decir, no tiene nadie por ellos. Claro, ellos o sea, esta gente, a ver, vamos a hablar ahora a nivel macro, ¿sí? Aquellas personas que no acepten a Jesús van a morir, porque no van a ver nadie que reemplace el pago por el pecado por ellos. ¿Sí? Que eso sabemos que va a ser así. Y también aquellas personas que hayan dicho profesar a Jesús, pero que no fueron sinceros de corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque no aceptaron en realidad a Jesús como su Salvador de corazón. Entonces Jesús tampoco puede reemplazar, reemplazarlos a ellos, ¿sí? No se les puede imputar a ellos el sacrificio de Jesús, porque ellos tampoco lo dijeron de la boca para afuera, ¿sí? Con sus labios, dice incluso Jesús, me honran, pero en su corazón no eran sinceros. ¿Se entendió? ¿Sí? Más o menos. Sí, perfectamente, ¿sí? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra cosa más? ¿No? A ver. Ahí, Manuel, sí. No, un detalle, ¿no? Que toda esa ceremonia, el sumo sacerdote podía salir con vida o no. Por eso era sumamente importante. No había que olvidarse de nada. El sumo sacerdote. Claro, no había que olvidarse de nada. Claro, era sumamente solemne. O sea, a mí no me alcanzan las palabras para decirle, y me imagino la tensión que se debe haber vivido, tal vez, porque yo podía estar segura de mi arrepentimiento y de que mi conciencia estaba tranquila. Pero yo sí estaba, no sabía si Manuel, Mirta, Javier, Cristina se habían arrepentido de verdad. Entonces, era también una actitud generalizada del pueblo
por eso se ayunaba, por eso se estaba en silencio, se oraba. Era algo muy fervoroso y muy solemne esta fiesta. Era la fiesta cúlmine, digamos, del año. No era la última, no era la primera, pero era el sumum espiritual del año, ¿sí? Porque espiritualmente se volvía a arrancar de cero. Javi, ¿vos querías decir algo? Sí, estaba buscando acá una cita de Cristo en su santuario, la hago cortita y ya la mandé al grupo Las 40 Madrugadas, y dice así, esperen que quiero ser puntual. Dice, por medio de la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Acá bien, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. No más palabras. Amén. ¿Tiene sentido, a ver, entre lo que yo dije y lo que dice Elena de White, que leyó Javi? ¿Tiene Concuerda, sentido? Bien. exactamente. ¿Concuerda? Bueno, bien, entonces no dije burradas. Adriana y René, ¿algo querían decir antes que levantaron la mano? Sí. Sí, me surgió ahora una duda, ¿no? El fin del tiempo de gracia, ¿no es cuando comienza el juicio? Porque si en ese momento se quedaban todos quietitos, esperando, entonces estamos en el fin del tiempo de gracia ya. Y entonces, ¿yo qué hago? Que estoy... Por eso, A ver, no es el fin del tiempo de gracia. El comienzo del juicio no. De hecho, todavía hay tiempo, gracias al Señor, ¿sí? Hay tiempo. Y vos fíjate que en Apocalipsis, en el mensaje de los 3 ángeles, dice, la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Y dice, díganle a toda nación, lengua, tierra. ¿Y para qué? Le voy a avisar a toda nación, tribu y lengua que ya arrancó el juicio, si no hubiera gracia. ¿Se entiende? Y para que se aviven, para que salgan de Babilonia y que ¿por qué? Porque todavía hay tiempo, porque todavía hay esperanza, porque todavía puedo entrar, puedo depositar mi pecado, ¿sí? En la historia, es cierto que en el pueblo de Israel es como que ya había un tiempo, pero como hoy, digamos, los tiempos en el santuario celestial funcionan un poquito distintos, ¿sí? Los que estamos vivos, ¿sí? Mientras uno viva, al menos nosotros, por el momento, en algún momento sí, sabemos que ese tiempo de gracia se va a acabar. Tal vez sucede mientras estamos vivos, tal vez suceda cuando ya, no sé, nuestros hijos, nuestros nietos estén viviendo y nosotros ya no estemos más en la tierra. No sabemos cuándo ese tiempo de gracia se va a acabar. Sin embargo, la Biblia nos insta a siempre predicar el mensaje y a contarle a otros de Jesús, justamente ¿por qué? Porque todavía tenemos un poco más de tiempo, ¿sí? Y queremos que esa gente también entre en el juicio investigador. ¿Por qué? Porque si yo le predico a mi vecino que no conoce y acepta a Jesús, fantástico. ¿Por qué? Porque su pecado va a ser tenido en cuenta en el juicio investigador y van a decir, che, bueno, a ver, Pepito, es nuevo, pero no importa, porque él fue sincero de corazón. Jesús murió por él, bárbaro, se va al cielo, ¿sí? Es como que todavía hay un poquito más de tiempo. El juicio en el cielo no implica que se acabó la gracia, sino es un paso, ¿sí? De este juicio para el pueblo de Dios, ¿sí? El cierre de la gracia termina cuando termina el juicio, ¿sí? Justamente, porque ya ahí ya se resolvió todos los casos, ¿sí? Entonces sería en ese momento. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? sí, gracias. Bien. Bueno. A ver Julieta, si hay alguno más que... Sí. Antes que termines, quisiera si pudieras repetir el nombre del libro o escribirlo en el chat, no sé. Sí, Porque yo ayer lo le perdí. pasé a Javi todas las fotos de los libros que yo que tengo en casa de del santuario. Después, Javi, si querés, les Lo pasás comparto, lo voy a compartir cuando termine en el grupo de WhatsApp de Sí. 40 Madrugadas, comparto hasta el PowerPoint este que está Pero yo no con estoy en permiso. el de 40 madrugadas en el grupo. Y bueno, capaz que si te haces una torta, algo rico, te lo puedo alcanzar, no sé.
2 pide Manuel. Oh, Te mando Juli, 1000 pide. Juli, Sí, sí. bueno, te pregunto nada más, porque estos juegos están muy buenos y no sé si vos podés compartirlos o dónde puedes encontrar, porque es una forma muy didáctica de enseñar incluso a los Sí. niños, y ahí me encanta. ¿Qué me decís? Les dejo la página, porque en realidad Perfecto. les dejo la página que es muy fácil de usar, se los cuelgo ahora en el chat. Genial. Se llama WordWall y se pueden hacer un montón de... Bueno, porque estoy compartiendo pantalla. Ahora después les pongo en el chat el nombre de la página, porque en realidad este usuario es de mi hermana, que es docente, y como ella le pagó o sea, tenés ciertas posibilidades de armar juegos básicos gratis, pero si pagas un poco más puedes armar un par de cosas más, y como mi hermana paga, le usé el usuario para el juego, sí, no les voy a mentir. Qué perfecto, gracias. Es muy fácil de usar, así que la vas a poder aprovechar. Bueno, vamos a dibujar lo que queda, ¿les parece? ¿Sí? Que es nada, un rectangulito azul, porque era, ¿qué? ¿La cama del sacerdote? ¿Qué era esto? Esto azul, de acá. El arca del pacto. El arca del pacto, muy bien. Muy bien. Quedaba eso nada más, simplemente, y no sé si... No voy a ser atrevida. Les voy a pedir disculpas porque realmente no quiero extenderlo demasiado, prefiero dedicarle más tiempo a la conclusión, ¿sí? Más espiritual, y prefiero antes que el juego, que era una sopa de letras, en realidad, y es larga. Así que si me disculpan, me voy a tomar el atrevimiento, ¿sí? Así ustedes siguen ya con su domingo. Bueno, esperen que los voy a minimizar. Ahí está. Les voy a decir una cosa. En Éxodo y en Levítico está todo lo que ustedes puedan leer en cuanto a indicaciones de Dios de cómo se tenía que hacer un sacrificio, cómo se tenía que cortar la madera, cómo se tenía que hacer esto, cómo se tenía que hacer lo otro. Pero para mí, el libro por excelencia del santuario es Hebreos, no les voy a mentir. Para mí, Hebreos es el libro más difícil de la Biblia, pero el más hermoso. Pero porque me habla mucho de Jesús como sacerdote. Y como yo les dije que el santuario es como casi mi pasión, vamos cerrando con estos versículos de Hebreos. Y dice así: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Ya esto lo sabemos, porque cuando ascendió, entra al lugar santo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. ¿Qué tiene que ver esto con la fe que profeso? Bueno, porque esto a mí me da un montón de esperanza, chicos. Fíjense que Dios está actuando en mi favor a través de Jesús de forma muy concreta. ¿Para qué? Para que ya no haya más problema de pecado y además ya nos podamos ver cara a cara, ¿sí? Porque recuerden, o sea, más allá de todo lo que estudiamos, ¿cuál era el punto de todo esto? Que se resuelva la distancia que el pecado generó entre Dios y el hombre, y el pecado en sí, ¿no? Pero fíjense que esto, que Jesús sea mi gran sumo sacerdote, me hace a mí tener ganas de seguir, bueno, metiéndole pila a la vida cristiana día a día. Y después sigue diciendo, el 15, el segundo: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Y esto es brillante, ¿sí? Porque si hubiera pecado, ya no nos servía la vida de Jesús para que sea sumo sacerdote. Y fíjense lo que yo les decía antes: Jesús se tuvo que preparar y pasar por todas las instancias antes de ser sumo sacerdote. Tuvo que estar sometido a las mismas pruebas de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora puede compadecerse de mi debilidad. Fíjense, si no sería un sumo sacerdote que me entendiera a mí como humano. Entonces acá el broche de oro, y esto es precioso, dice: acerquémonos con confianza, ¿sí?
con coraje, dicen algunas versiones, al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Y esto, chicos, más hermoso que esto, más amoroso que esto, no hay, porque Dios en realidad nos está esperando con los brazos abiertos, no para darnos con una guadaña en la nuca y castigarnos por el pecado. Lo que nosotros hagamos mal puede ser que tenga consecuencias, pero si nos arrepentimos, como leímos antes, Dios nos está esperando con todo el amor del mundo para perdonarnos y para reconciliarnos. Entonces, en resumen, ¿sí? Dios no se quiere separar de mí en ningún momento, ni siquiera desde el principio de la historia del mundo. Quiere estar en el medio de mi vida como estaba el santuario en el medio de la vida del pueblo de Israel. Yo también puedo ser un sacerdote moderno del siglo XXI y teniendo el Espíritu Santo con el candelabro, leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Como la mesa de los panes, y orando, comunicándome con Dios como era el incensario, ¿sí? Y además, obviamente, contándole a otros de Jesús. Entonces, fíjense, chicos, todo lo que tenemos a nuestro alcance. El Espíritu Santo, la palabra viva de Dios y además una forma de hablarle a Dios. ¿Qué más queremos? Y sobre todas las cosas, ¿sí? Como también moñito, en el cielo vamos a seguir adorando a Dios, pero cara a cara, ya sin separación. Así que espero que de todo esto ustedes se lleven mucha esperanza, muchas cosas nuevas, y si no eran nuevas, que por lo menos se lleven de meterse un poco más en todo lo que leímos y charlamos, y que bueno, que también les pique el bichito del santuario, que tal vez no es muy común que se hable, pero es hermoso porque tiene el plan de salvación y una muestra de cómo Dios nos ama de principio a fin. Así que bueno, damos sí ya por terminado en un culto más extenso de lo normal este culto, Javi. No sé si querés orar vos o querés pedirle a alguno de los chicos que ore. Sí, Ya antes terminamos. darte gracias y bueno, espero que hayan disfrutado de este fin de semana especial del santuario y por eso hicimos en 2 etapas, en sábado y domingo, para no tener que mezquinar y andar mirando el reloj. El que tenía su tiempo lo dedicaba a esto y se refrescaba. Así que nada, gracias Juli, gracias por tu enseñanza, tu aporte. En lo personal, a ver, las del Camporí duraron 1 hora 40, 1 hora 50, estas duraron 2 horas y media entre hoy y yo seguiría, ¿eh? Yo por mí sigo todo el día acá hablando del santuario. Yo no hay Agradecer. problema, vos sabés que conmigo contás y de hecho me vas a poner a estudiar más, así que yo me sumo, porque hay tanto, y esto es algo que se puede mirar desde tantos puntos de vista, que es eterno. Bueno, Y no, no lo como enseña Dios lo nadie. creó, ¿cómo? No lo enseña nadie. Con 2 personas que estudiamos la Biblia, les dije en un estudio muy comprimido de 1 hora del santuario, les dije, es algo que el diablo ocultó y Sí. lo ocultó tal que no lo enseña nadie. Todos enseñan de la cruz de Cristo, todos enseñan de que se fue al cielo, pero ¿qué está haciendo Jesús? Como vos decías, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Está mirando el WhatsApp? ¿Está con el Instagram? ¿Qué está haciendo? Ahora ya sabemos qué está haciendo. Claro, tal cual. Bueno, cerramos con una oración, si quieren, si no hay nada más para dialogar. Nos debe 2 tortas Mirta, una para Manuel, una para mí. Le vamos a dar un pedacito para Juli. Y a Juli en cualquier momento, favor. para que te quede de recuerdo este esfuerzo que hiciste el fin de semana, que hicieron todos, ¿no? Por eso no era para charlar a las 6 esto, ¿eh? A las 6, en 1 hora y media nos quedamos, era para esta hora. A Juli, en cualquier momento que ande por allá o vemos cómo se lo hago llegar, le vamos a acercar una taza del discurso Gracias. maestro que para que tengas de recuerdo acá este Gracias. grupo. Gracias, chicos, fue un placer. Bueno, le voy a pedir a Mirta si se anima a cerrar con la oración. Acá Mirta de la ciudad de Tandil, que nos bendiga. Oremos. Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, te damos mucho, Señor,
por haber participado en estas 2 reuniones que nos abrieron la mente respecto del santuario, sobre todas las cosas, Señor, de lo que tú estás haciendo por nosotros en estos momentos. Y también te agradecemos, Señor, por las 40 madrugadas que cada día podemos levantarnos para comenzar el día contigo. Padre Celestial, rogamos ahora que tú bendigas a Yuli, que bendigas también a Javier, que bendigas a cada uno de los que nos hemos conectado, sus problemas, sus familias, sus necesidades, que en algunos casos son muchas, y que tú los respondas de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Quédate con nosotros en este día. Ayúdanos cada día, Padre, a estar más conectados contigo, a estudiar más tu palabra, a orar más. Y también, Señor, danos tu Espíritu Santo para poder compartirla. Señor, nada merecemos, todo lo hiciste tú en la cruz, por eso, por tus preciosos méritos, pedimos todo eso en tu precioso nombre. Amén. Nos encontraremos mañana nuevamente a las 6 de la mañana, lunes a las 6 de la mañana, para continuar con las descripciones de Jesús en el Yo Soy. Los 7 Yo Soy de Juan, tenemos que ver 6 más. Y ahora a la luz del santuario van a ver cómo encajan todo lo que dijo cuando dijo Jesús Yo Soy, van a ver que está distribuido en todo el santuario los Yo Soy de Juan. Un abrazo grande, que tengan buen día, hagan Buenos ejercicio, Chao, chicos. tomen Hasta agua. mañana. Excelente semana. Gracias, Buen día. Juli. Chao, Bendecida Javi, semana. un gusto, hablamos. Chao, Gracias. chao. Buen día, buen día. Chao, Hasta chao. mañana. Chao. Buen día, Fernandinho. Bom dia para você também, meu pastor. Gracias, Juli. Fue de bendición.